Ya, ahí estaría. Bien, a la ley y al testimonio, bases para una hermenéutica bíblica adventista. El tema de hoy en realidad es un tema bastante interesante. Probablemente ya hemos visto gran parte de los conceptos que nosotros vamos a revisar hoy, pero ahora lo vamos a ver un poco más ordenado, más sistematizado, en relación justamente a lo que es la hermenéutica. La hermenéutica, ¿qué es? ¿Cierto? Porque esa es una pregunta crucial. Hablamos de la hermenéutica bíblica adventista, pero ¿qué es la hermenéutica? Yo sé que varios de ustedes ya saben y manejan este concepto. Es un concepto teológico, pero en realidad no tiene ninguna complicación. Es simplemente la ciencia de la interpretación de los textos bíblicos. Cuando hablamos de hermenéutica, es la manera en que se interpreta la Biblia. Eso para que lo tengamos presente. El objetivo de la hermenéutica es hacer una buena interpretación de los textos, llegando a su verdadero significado y aplicándolo correctamente. Puesto que la Biblia revela la voluntad de Dios, todo cristiano debe buscar comprender lo que realmente dice cada texto para no caer en el error de interpretar la voluntad de Dios de manera equivocada. ¿No es cierto? Es lógico. Y todos usamos un poco de hermenéutica, todos hemos hecho alguna forma de hermenéutica cada vez que tratamos de leer un texto, tratando de entender lo que dice. Así que la hermenéutica bíblica es una forma organizada de entender e interpretar lo que leemos de la Biblia a partir de principios que la misma Biblia revela. ¿Se entiende, digamos, el concepto? Bueno, aquí lo vamos a ir profundizando un poquito más para que lo vayamos entendiendo. Cuando decimos que la Biblia revela estos mismos principios, bueno, esto es un concepto que aparece en el mismo libro de Isaías, capítulo 28, versículo 13, que dice: la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esta es la labor del que escudriña, ¿cierto? Del que compara texto con texto. Aquí está justamente esta cita que normalmente citamos mucho, porque precisamente es lo que nosotros entendemos que hace la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, y eso es lo que la misma hermana White describe en esta cita del libro La Educación, donde ella dice: la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, el del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía, hasta la gran culminación. Debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, cómo en su mismo caso todo acto de su vida revela uno u otros de esos dos motivos antagónicos, y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Es sumamente interesante que en esta definición que la hermana White hace, obviamente inspirada por Dios, la, la Biblia es su propio intérprete, y el contenido de la Biblia, dice acá, el objetivo, digamos, es llevarnos al propósito que Dios tuvo al crear este mundo, y nos lleva al comienzo, al origen del gran conflicto, la gran controversia. Hemos dicho muchas veces que sin entender el gran conflicto nosotros no estamos capacitados para poder entender realmente la Biblia. La Biblia describe el gran conflicto entre el bien y el mal. Y este gran conflicto es el principio macrohermenéutico que nos ayuda a entender precisamente nuestra propia teología adventista. Así que es sumamente importante. Y por supuesto hay principios, que esto es un resumen de lo que ustedes van a poder encontrar en cualquier libro que compren acerca de hermenéutica bíblica. Los primeros 6 principios, por lo menos estos 7 que aparecen acá, van a aparecer en prácticamente en todos los libros que uno pueda buscar o encontrar. Primero, dejar fuera las presuposiciones pretextuales. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nos acercamos a la Biblia con conceptos, con preconceptos, mejor dicho, con una idea de ciertas definiciones. El problema es que la Biblia no trabaja con las mismas definiciones con las que trabaja el mundo. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla del concepto de ley o de pecado, o concepto de justicia, juicio, nosotros tenemos una idea de cómo son estos conceptos porque los comparamos con los conceptos humanos.
pero la Biblia trabaja con una noción diferente de estas mismas palabras. Por eso no tenemos que usar las presuposiciones pretextuales que muchas veces provienen de nuestra educación, de nuestra cultura. Tenemos que, por supuesto, tratar de entender las declaraciones bíblicas en su sentido natural y obvio, identificando las expresiones, las palabras clave, las formas verbales, el lenguaje literario aplicado. También tenemos que ver el contexto inmediato del pasaje, ¿no es cierto? Una perícopa es una selección, una porción de texto bíblico. Por ejemplo, si decimos vamos a estudiar la perícopa de Salmo 23, versículo 1 al 5, esa es una perícopa, es una porción del texto bíblico. Si queremos estudiar, por ejemplo, el Salmo 23, versículo 3, el contexto inmediato sería, obviamente, a partir del versículo 1 y los textos que siguen desde el versículo 4 en adelante. Ese sería el contexto inmediato del pasaje. Luego, el punto 4 dice ver el contexto literario del libro. O sea, por ejemplo, a quién iba dirigido, si se trata de una carta, si se trata de una epístola, por ejemplo, quiénes eran los destinatarios, cuál era el propósito del autor, cuáles eran los aspectos históricos, si son relevantes, cuál es el pensamiento también del mismo autor en el mismo libro y en otros libros de su autoría, cuál es la relación, por ejemplo, con textos similares. ¿Cuál es el pensamiento de otros autores de la Biblia también que sean concordantes? Porque recordemos que la Biblia es un todo armonioso, aunque haya sido escrito por distintos escritores, hay 40 escritores que participaron de la confección de la Biblia, y indudablemente el autor es uno solo, es Dios. O sea, hay 40 escritores, pero el autor de la Biblia es el mismo el mismo Espíritu Santo que inspiró a cada uno de estos escritores de la Biblia. Y el punto 7, esto no lo vamos a encontrar obviamente en los libros de hermenéutica de la cristiandad, solamente dentro del adventismo entendemos que el, el, el estudiar los escritos de Elena de White para nosotros son una luz que clarifica, amplifica, nos ayuda a entender con mayor claridad cualquier pasaje de la Biblia. Por lo tanto, hay que verificar si es que hay luz respecto a ese pasaje en los escritos de Elena de White. Esto obviamente es una regla para los que somos adventistas, porque entendemos que los escritos inspirados de Elena de White son también, por supuesto, escritos inspirados. Así que tenemos, digamos, esta lista, digamos, de 7 puntos o 7 principios que nos van a ayudar a poder tener una hermenéutica bíblica adventista. Pero vamos a ver a la luz de nuestro método de estudio de pilares de la fe, algunos aspectos que son fundamentales, que muchas veces podemos pasar por alto y que vamos a tratar de que en esta ocasión no suceda. El libro de Romanos, no, perdón, aquí me equivoqué con la cita, porque esta es Primera Corintios 2. El 1 Corintios 2 parte diciendo en el versículo, ahí me van a tener que corregir, creo que en el versículo 10, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que, bueno, este texto es fundamental para poder entender que la primera regla de interpretación, ¿no es cierto? La primera regla hermenéutica, la primera regla que tenemos para poder estudiar la Biblia, es precisamente que nosotros seamos espirituales, que no nos acerquemos al texto con una mente natural, porque el hombre natural jamás va a entender las cosas que provienen del Espíritu de Dios, y la Biblia es una obra confeccionada por el Espíritu de Dios. La Biblia no es un producto cultural, no es una obra del hombre. La Biblia es una obra sobrenatural, fue creada sobrenaturalmente, y se necesita
de la influencia sobrenatural del Espíritu Santo para que podamos entender su contenido. Así que la primera regla de la hermenéutica es esta, ¿no es cierto? La Biblia es descrita, por supuesto, en la Biblia como una lámpara que alumbra la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119, 105. Pero alumbra a todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, aunque la Biblia es la palabra que alumbra el camino, ¿cierto? Y muestra las verdades, se necesita que seamos guiados por el Espíritu Santo. En el libro de Juan, ya el Señor Jesús había dicho que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos debe guiar a toda la verdad, por lo tanto es la lupa con la cual nosotros debemos acercarnos para poder ver efectivamente el contenido y entender el contenido de la Biblia. ¿Qué debemos hacer entonces para cumplir con esta primera regla hermenéutica? ¿Cómo logramos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad? Bueno, aquí nuevamente me equivoqué con la cita, porque esto está en el libro de Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso está en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Solamente hay que corregir la referencia. Así que, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con esta primera regla? ¿Qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo nos guíe? Pedirlo. Tan sencillo como eso. Pedirle al Espíritu Santo con humildad, pedirle con amor, pedirle con sinceridad, que tenemos necesidad justamente de que Él nos dé esa sabiduría, y Él dice, la puede dar a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Esa es la promesa. Es una promesa importante, fundamental. Por eso cada vez que nosotros nos acercamos a estudiar la Biblia, a estudiar estos mensajes, tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo para poder entender la verdad. El proceso divino de la transmisión del conocimiento de Dios entonces tiene tres fases, tiene tres escalones, por así decirlo. Primero, la revelación. Dios se revela a sí mismo a través de la naturaleza, esa es llamada una revelación general, y de manera especial a través de la Biblia y de la persona de Jesucristo. ¿Por qué decimos una revelación especial? Porque nosotros la naturaleza podemos entender, mirando solamente la naturaleza, podemos entender que existe un Dios, ¿no es cierto? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, que toda lo invisible de Dios, así como su eterno poder y deidad, se hacen claramente manifiesto siendo entendido por medio de la creación de las cosas hechas, de manera que nadie tiene excusa para no creer. Todos podemos entender que Dios existe solamente mirando la naturaleza. Podemos ver su cuidado, su amor, su inteligencia, su bondad. Podemos apreciar muchos atributos del carácter de Dios a través de la naturaleza. Pero entender la voluntad de Dios para con nosotros, eso lo podemos entender de manera especial a través de la Biblia. Y Jesús se reveló a través de, ¿no es cierto?, a través a sí mismo, a través de las Escrituras. Y por supuesto, cuando Él vino en persona, en su primera venida, evidentemente Él se mostró y reveló el carácter de Dios y reveló la voluntad de Dios de manera especial también. Eso es lo que entendemos como la revelación, Dios revelándose a sí mismo. Y la inspiración es el proceso a través del cual Dios inspira a los hombres y mujeres a quienes ha escogido como profetas o profetizan, ¿no es cierto?, para que puedan recibir sus pensamientos. Y aquí es muy importante entender el concepto. Dios inspira al profeta, inspira sus pensamientos. No inspira las palabras exactas, no le dice, escribe literalmente. No creemos en una inspiración literal, dictada, digamos, sino Dios inspira al profeta a sus pensamientos y el profeta escribe con su propio lenguaje, su vocabulario, y extrae elementos de su propio conocimiento para poder analogar lo que él está viendo lo más semejante posible a las visiones que recibía. Finalmente, está el proceso de la iluminación. La iluminación es el proceso por el cual Dios nos ilumina a nosotros, que no somos profetas, pero para que podamos entender y comprender lo que Dios ha revelado a los profetas efectivamente. Entonces nosotros necesitamos iluminación, no necesitamos inspiración para poder entender la Biblia, necesitamos iluminación. Estos son conceptos que aparecen
a menudo en muchos libros, en muchos textos, y hasta aquí no hay tanto de dificultad, digamos, como para poder estudiar y entender las reglas de la hermenéutica, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros entendamos que hay una actitud necesaria para cumplir con esta primera regla de la hermenéutica, que implica, ¿no es cierto?, pedir la guía del Espíritu Santo y pedirlo con humildad. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Este principio lo anunció el propio Señor Jesús cuando estaba siendo cuestionado frente a todos sus críticos del momento, los fariseos, los saduceos, los escribas. En Juan 7:17 aparece, ¿no es cierto? Jesús mismo declaraba, incluso ante los romanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esto es un principio fundamental que aplica en realidad para muchas cosas más, porque entendemos que efectivamente todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a poder aplicar, aplicar estos consejos que nosotros hemos estado estudiando con humildad. Va a hacer el examen de, de primeramente de pedirle a Dios, reclamar esta promesa con humildad. Y sobre todo, si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Estoy yo dispuesto realmente a hacer la voluntad de Dios? ¿Quiero conocer la voluntad de Dios para hacerla? Si cumplo con esa regla, tengo la actitud necesaria entonces para poder estudiar y entender la Biblia. Si no estoy realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿para qué Dios me va a dar sabiduría? Si Él sabe que yo no estoy pidiendo indudablemente para poder aplicar, para poder ejecutar su voluntad en mi vida. Esto es fundamental, es una actitud necesaria. Es la actitud de sinceridad frente a la verdad, que se requiere de cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros entendemos también como el sometimiento a Dios. El sometimiento a Dios comienza con un sometimiento a su palabra, con el sincero deseo de ejecutar la voluntad del Señor, en vez de procurar una interpretación personal. En esta cita, la hermana White describe algo muy importante, muy particular. En el conflicto de los siglos aparece esta cita. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Y noten bien, dice, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que las representan, ni las voces de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Qué les parece? Esta es una cita impresionante. ¿Por qué? Porque a veces, a menudo nosotros podemos decir amén de manera muy rápida, muy superficial, sin reflexionar en lo que aquí acabamos de leer. No podemos aceptar ninguna doctrina, dice acá, ningún precepto, a menos que lo autorice un categórico, así dice Jehová. Este concepto se opone entonces a lo que llamamos como la teología del silencio. ¿Qué es la teología del silencio? La teología del silencio de Dios promueve la idea de que todo aquello que Dios no ha prohibido de manera explícita, entonces nos da una autorización para interpretar su voluntad sobre todo lo demás. Es decir, Dios no ha prohibido aparentemente, o no ha arreglado, o no ha normado el uso, por ejemplo, de faldas cortas, simplemente habla de hablar con decoro, de vestirse con decoro, pero eso puede ser subjetivo para algunos. Sin embargo, la Biblia es bastante clara en muchos aspectos. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios ha arreglado y lo que Dios ha normado, nosotros no tenemos la autorización eh, para hablar en el silencio de Dios, para sustituir su voz, ¿no es cierto?, e interpretar las cosas a nuestro antojo. El panorama cambia, ¿no es cierto?, cuando entendemos que la orden es no aceptar ninguna doctrina o precepto. Ni siquiera dice la cita, ni siquiera aunque lo diga la mayoría, ni siquiera en concilio, ni las opiniones de los sabios, dice. Nada debe ser aceptado a menos que lo autorice un categórico, así dice Jehová. Estar sometidos a la palabra es todo lo contrario
a construir creencias a partir de lo que Dios no ha revelado. El libro de Deuteronomio tiene una cita muy clave, muy importante. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros basamos nuestras doctrinas en lo que Dios ha revelado, no en lo que Dios no ha revelado. Lo que Dios no ha revelado se presta para especulación. Y por eso mismo Dios no quiere que juguemos con la especulación y nos ha dado una Biblia que contiene eh, completamente toda su voluntad, que expresa su voluntad de manera específica. Y esto lo podemos aplicar hoy en día y vamos a ver eso seguramente en algún momento, con lo que incluso hoy en día la iglesia está discutiendo, la ordenación de ancianas. Ustedes han visto que ese es un tema que se ha venido discutiendo también y se ha hablado en el último tiempo, ha sido un tema de discusión dentro de la iglesia. Y esto es un pequeño paréntesis para que también nosotros tengamos la capacidad de poder analizar lo que estamos hablando a la luz de estos principios. Este es un tema complejo, no es el tema particularmente de hoy, pero sí se conecta con el tema que estamos viendo en este tema de estudio. Y efectivamente, como dice la hermanita Esther, si no hay una base bíblica, ¿no es cierto?, para ordenar ancianas, Dios estableció un orden, nosotros lo único que podemos hacer es respetar ese orden. Entendemos también, por supuesto, y creemos en un Dios que que puso en igualdad, por supuesto, a hombres y mujeres, pero no significa, por lo tanto, este hecho de que los hombres sean nombrados ancianos y las mujeres no significa una desigualdad con respecto a la mujer. Las mujeres pueden ocupar cargos de liderazgo, de responsabilidad, y tienen, por supuesto, la posibilidad de poder hacer incluso una obra misionera mucho mayor que los mismos varones. En muchos casos son las mujeres quienes llevan adelante las mejores campañas misioneras y, por supuesto, pueden ser directoras de obra misionera, pueden ser directoras de área, de departamento, y eso no se discute y pueden ser un tremendo apoyo para la iglesia. Conocí particularmente el caso de una hermana que justamente estaban pidiendo que fuese anciana y ella dijo con mucha humildad, yo no necesito que me nombren anciana para hacer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer, predicar el evangelio. No necesito un cargo, un título, un rol específico que me asigne la iglesia para poder hacerlo. Ella sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Lo importante es que aquí entendamos que estamos trabajando hoy en día con conceptos que son muy complejos de tratar. Por eso cuando hablamos de la teología del silencio de Dios, a la luz de lo que veíamos en esta cita, y particularmente esta cita que la encuentro muy importante, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Si no lo autoriza, si no hay autorización bíblica para eso, nosotros no podemos trabajar eh, interpretando el silencio de Dios respecto a algo que Dios no ha revelado en contrario. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos en este momento, y esto es una pregunta crucial, ¿cómo, o sea, estamos realmente dispuestos a aceptar todo lo que diga la Biblia y el espíritu de profecía, aun cuando eso signifique barrer mis conceptos aprendidos, mis percepciones personales acerca de lo que es la verdad, incluso transgrediendo mi propia lógica? Esta es una pregunta importante que nosotros debemos hacernos. ¿Estamos realmente dispuestos a eso? Porque muchas veces cuando nos acercamos a la Biblia y al espíritu de profecía, a veces tratamos de entender ciertos conceptos a la luz de lo que yo creo que es la verdad, a la luz de lo que yo creo que debe ser la justicia de Dios, a la luz de lo que yo creo que es la bondad de Dios. Y si no está un concepto que yo estoy leyendo, si no está de acuerdo con mis conceptos personales, porque, no, porque me choca, porque me produce un cortocircuito mental, entonces yo no lo acepto. ¿No les ha pasado encontrarse con personas así? Nuestras iglesias están llenas y esto es normal, ocurre muy a menudo, muy a menudo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros traemos conceptos de nuestra formación, de nuestra cultura, de nuestra educación. A veces la formación profesional es lo que muchas veces llamamos coloquialmente en forma jocosa la deformación.
deformación profesional. ¿Cuál es nuestra deformación? Y efectivamente muchos reciben una deformación profesional en las universidades, producto de que las universidades trabajan con conceptos culturales, con conceptos muchas veces ideológicos, que no corresponden con los conceptos con los que la Biblia trabaja. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos damos cuenta de que si estamos realmente dispuestos a aceptar lo que la Biblia dice, debemos estar dispuestos a que muchos de nuestros conceptos tengan que ser resignificados, es decir, que tengan que recibir un nuevo significado que sea en definitiva el verdadero, el que la Biblia establece y no el que establece la educación del mundo. Aquí es donde nosotros nos enfrentamos a esta gran pregunta. ¿Cómo entendemos entonces este texto, no es cierto, tan famoso? A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Entonces, la pregunta que aquí se establece es, ¿podemos aplicar a los escritos incluso de Elena de White la misma regla, no es cierto, de así dice Jehová? ¿Son los escritos de Elena de White un así dice Jehová también? Cuando nosotros vemos que en Isaías 8:20 se dice a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido, aquí encontramos dos cosas. Primero, esta es una regla a través de la cual también se prueban los profetas. Cuando la hermana White fue probada para ver si su testimonio, si sus escritos eran realmente inspirados o no, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cuál fue la prueba que la iglesia adventista hizo con respecto a sus escritos? Fue verificar con el testimonio de los profetas que venían antes de ella, verificar con la Biblia. Ese es el testimonio. El testimonio tiene que ver con todo lo que Dios ha revelado a los profetas. Entonces, el testimonio de un profeta se verifica con el de un profeta anterior. Así fue probándose el testimonio de todos los profetas, desde Moisés en adelante. Moisés fue el primero, ¿cierto? Y Moisés fue el primer profeta a través del cual, digamos, se fue construyendo este testimonio, el testimonio de Jesús. El testimonio, la revelación de Dios, ¿no es cierto? Entonces, los profetas que vinieron después de Moisés, Isaías, qué sé yo, el profeta Daniel incluso, y lo del Nuevo Testamento, tenemos ahí el profeta Juan, etcétera, todos los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento, cada uno tenía que ir validándose a partir de los escritos anteriores. Tenía que haber armonía entre estos escritos y, y los escritos anteriores. Si es que los escritos de un profeta están a la luz, estaban de acuerdo con lo que habían dicho los profetas anteriores, indudablemente que ahí hay una prueba importante de la veracidad de un profeta. Y el otro concepto y el otro elemento que también describe un verdadero profeta es que esté de acuerdo a la ley. Si un profeta no habla conforme a la ley, minimiza la ley, no la magnifica, sino que la minimiza o la esconde o la deforma, entonces no es un profeta verdadero. La hermana White, todo lo que escribió fue en exaltación a la ley de Dios, porque la ley de Dios es un reflejo del carácter divino. Nunca nos olvidemos eso. El testimonio que ella dio por palabra y por acción, ¿no es cierto? Por ejemplo y por texto, por así decirlo, fue siempre en virtud de verificar justamente que la ley de Dios es real, existe, es eterna, vigente y anduvo conforme a la ley, y el testimonio que evidentemente daba también estaba respaldado por el testimonio de los profetas que venían antes de ella. Estos son conceptos importantes que nosotros tenemos que ver, por eso es importante que leamos y entendamos estos textos. Efectivamente, como dice en el chat nuestra hermanita, nunca se contradijo, no hay ninguna contradicción entre el espíritu de profecía, ¿no es cierto? Entendemos los escritos de Elena de White con lo que dice la Biblia. Muy importante eso. Así que cuando nosotros estudiamos los escritos de Elena de White, también podemos entender que si ella fue inspirada por Dios, todo lo que nosotros entendemos como declaraciones categóricas son para nosotros también un categórico así, dice Jehová. Cuando vemos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura. Recordemos, la palabra profética no significa simplemente un contenido que habla acerca del futuro, las visiones, no,
contenido profético es lo que Dios ha revelado a los profetas. Es decir, la Biblia entera es un contenido profético. De Génesis a Apocalipsis, todo eso es contenido profético, todo eso es palabra profética. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, ninguna profecía, nada de la Biblia, yo puedo interpretarlo a mi propio modo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿no es cierto? Como decíamos nosotros, no es un producto cultural, no es un producto del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que los santos hombres hablaron, ¿no es cierto?, siendo inspirados por el Espíritu Santo, estamos hablando de hombres en términos genéricos, como raza humana. Aquí hay profetas hombres y profetizas mujeres, indudablemente. Y también estamos hablando de la palabra profética que Dios ha inspirado. Las fuentes inspiradas para los adventistas, por esto es tan importante, son dos, no hay más. La Biblia y los libros de Elena de White, que son libros inspirados también. Por eso cuando hablamos de nuestras fuentes inspiradas, tenemos que entender justamente esto, que nos referimos a estas dos categorías. Vamos acá. Ahora, Apocalipsis 12:17 hace una inclusión muy especial del testimonio de Jesús cuando dice justamente, Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿cierto? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la, de la simiente de ella, ¿no es cierto? Que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice acá, esta cita, que esta cita tiene que ver, por supuesto, con la última generación de hombres que, observando los principios de la Santa Ley y reconociendo el renacimiento del espíritu de profecía, experimente la acerba hostilidad de sus enemigos suscitada exclusivamente por directa inspiración de Satanás. Entonces estamos viendo que justamente el testimonio de Jesús abarca hasta el testimonio profético que nos ha llegado hasta nuestros tiempos, hasta la última generación. El testimonio de Jesús abarca entonces desde Moisés, podríamos decir, hasta Elena de White. Eso es lo que está diciendo en el fondo esta cita. Está comprendido en este testimonio toda la revelación que Dios nos ha proveído. Y particularmente como la última generación que somos, hablamos del renacimiento del espíritu de profecía, porque aquí es donde se revela con mayor amplitud, a mayor detalle, el conocimiento de la Biblia, gracias precisamente a los testimonios. La expresión el testimonio de Jesús entonces comprende todo lo que el Espíritu ha revelado a sus siervos los profetas. No se restringe exclusivamente a la Biblia, sino que abarca hasta los escritos de Elena de White. El Espíritu que inspiró a los profetas es uno solo, por lo tanto la autoridad es la misma. Y por eso nosotros decimos que no existen los grados de inspiración. No es que un profeta haya sido inspirado en un 30% y otro en un 50%. No es que un profeta haya sido inspirado en un 80% y otro en un 1%. O el profeta fue inspirado por Dios o no fue inspirado por Dios. Por eso decimos que no existe el grado de inspiración. O fue inspirado o no fue inspirado. Fue inspirado, entonces está en la misma categoría que el profeta Juan, que el profeta Daniel. La hermana White, desde el punto de vista de la autoridad que le confirió, ¿no es cierto?, la inspiración, está en la misma posición, en el mismo estatus que los profetas de la Biblia. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el libro Eventos de los Últimos Días, la página 67, dice lo siguiente: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia son los que podrán resistir en el último gran conflicto, ¿no es cierto? Está hablando de las verdades de la Biblia. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 3, dice: todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Estas dos citas podemos ver que hay dos actitudes que podemos tener. O son contradictorias o son complementarias. ¿Qué creen ustedes? ¿Son contradictorias o son complementarias? Son complementarias. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la misma en el libro Testimonios para la Iglesia dice: si perdéis la confianza en los testimonios, os alejaréis de la verdad de la Biblia.
Son citas que evidentemente nos ayudan a armonizar, y nos damos cuenta de que con los escritos de Elena de White funcionan exactamente las mismas reglas hermenéuticas que nosotros vimos al principio. También tenemos que hacer esta labor de comparar texto con texto para poder entender el contenido real de una cita. Así que cuando nosotros estudiamos el espíritu de profecía, no somos menos bíblicos, por eso, al contrario. Cuando estudiamos el espíritu de profecía, somos más bíblicos aún. ¿Por qué? Porque lo que hace el espíritu de profecía es absolutamente bíblico, dirige nuestra vista a la Biblia, las mismas verdades de la Biblia. Son las mismas verdades. Y los conceptos que entendemos en la Biblia, que estudiamos la Biblia, los podemos ver amplificados y mejor comprendidos precisamente gracias a la luz que proviene de los testimonios. Siguiente diapositiva. Aquí vemos, bueno, ahí está remarcado, digamos, justamente esta relación. ¿Cuál es la importancia entonces de utilizar los testimonios dados a Elena de White en nuestro tiempo? Bueno, la importancia es vital. Nosotros decimos que estamos en los tiempos del mensaje del tercer ángel. Y dice que esta cita de Joya de los Testimonios, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. Aquí está hablando particularmente, ¿no es cierto?, de los escritos de Elena de White, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. ¿Y por qué decimos que se refiere particularmente a los escritos de Elena de White? Porque la iglesia adventista nació con el mensaje de los tres ángeles. Es justamente este origen profético. Dios levantó un profeta, una profetisa, precisamente para poder afianzar el mensaje del tercer ángel. Y acá dice que Dios vinculó la obra de este mensaje del tercer ángel en su providencia, ¿no es cierto?, desde su mismo nacimiento con los testimonios. En la declaración de confianza dada en el Congreso Mundial Adventista en San Antonio, Texas, 2015, se reafirma, dice acá, nuestra convicción de que los escritos de Elena de White son inspirados por Dios, verdaderamente centrados en Cristo y basados en la Biblia. En lugar de reemplazar la Biblia, elevan el carácter normativo de la escritura y corrigen interpretaciones inexactas de ella derivadas de la tradición, la razón humana, la experiencia personal y la cultura moderna. Miren qué interesante, lo mismo que acabamos de decir, esta es una declaración oficial de la Iglesia, una declaración de confianza al espíritu de profecía. Y es más, dice acá que, ¿no es cierto?, lo que afecta las interpretaciones son la tradición, la razón humana, la experiencia personal y la cultura moderna. La Biblia no se puede interpretar a la luz de ninguna de esas cuatro fuentes, porque la Biblia, evidentemente, se interpreta a la luz de otros escritos inspirados. Se entiende a la luz de otros escritos inspirados. Y por eso la Biblia, es interesante, puede estudiarse armónicamente con el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es esencialmente Cristo, es cristocéntrico y esencialmente bíblico porque es basado en la Biblia. Eso es lo que está diciendo esta declaración. Entonces, lo que nosotros vemos acá, y esto es muy interesante, lo que Dios ha revelado necesita interpretación de los eruditos. Y esta es una pregunta compleja porque nosotros tenemos indudablemente la ventaja como iglesia adventista de tener teólogos y pastores que son preparados teológicamente. Pero acá dice lo siguiente, 2 Corintios 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Sin profecía, dice esta otra cita, el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. La interpretación, entonces nosotros tenemos que entenderla como un proceso a través del cual, recordemos, pasa de la inspiración del profeta a la iluminación. Cuando nosotros entendemos esa escala, nos damos cuenta de que nosotros no necesitamos, entre comillas, ningún otro filtro humano para poder entender las escrituras. Está la Biblia y lo escrito de Elena de White y tenemos la guía del Espíritu Santo. Los que permiten, dice esta cita, que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las escrituras, muchos nos preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente en el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas
que no quieren examinar la evidencia bíblica o con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Esto es interesante porque en realidad no es que se descarte la interpretación humana. Hay eruditos, indudablemente, investigadores de la Biblia, teólogos importantes, grandes. Me alegro yo personalmente que los haya. Pero cuando nosotros revisamos una opinión, incluso aunque provenga de un erudito, lo que nosotros debiéramos preguntarnos acá ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos la posibilidad de poder hacer esa prueba. Si le pedimos a Dios sabiduría, podemos examinar efectivamente las declaraciones, aunque vengan de un erudito, y compararla con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. En cambio, hay otro grupo de personas que acá dice que no aceptan una interpretación haciéndose esas preguntas, sino que dicen, ¿quién la sostiene? ¿Qué otro teólogo la apoya? Esto lo dice la eminencia, el erudito de turno, ¿ah? Lo sostiene el que es, por supuesto, hay instancias teológicas dentro de la iglesia, lo apoyan teólogos de Andrews, lo apoyan los teólogos del Biblical Research Institute. Si no lo apoyan ellos, entonces yo no lo creo. ¿Qué estamos haciendo nosotros al hacer eso? Estamos cometiendo el error de delegar la responsabilidad individual que tenemos de poder estudiar estas declaraciones a la luz de la Biblia nosotros mismos, ¿no es cierto?, y el espíritu de profecía, para delegar la responsabilidad de poder definir eso en otras personas. En realidad, las opiniones mismas de estos teólogos tienen que ser sometidas a la luz, a la ley y al testimonio. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Sostener o revisar cada declaración a la luz de la Biblia y los testimonios. La interpretación es un don conferido directamente a todo creyente que con sinceridad busque la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, la interpretación no es prerrogativa exclusiva de los teólogos o de los más eruditos. No existe ninguna autoridad entre el profeta y nosotros para poder entender lo que Dios ha revelado claramente. Recordemos que en los tiempos bíblicos existía este problema. Estaban los llamados intérpretes de la ley. Ustedes recordarán, los intérpretes de la ley. ¿Y qué pasaba con ellos? Que ellos se arrogaban la facultad exclusiva de interpretar. Por eso se hacían llamar intérpretes de la ley. Ellos se hacían llamar los únicos que podían entender o interpretar las escrituras. Entonces, lo que ellos interpretaban o entendían de las escrituras bíblicas era lo que el pueblo creía. Y había muchos que seguían y antes de examinar por sí mismos las escrituras, preferían examinar las interpretaciones que otros hacían de las escrituras. ¿Y qué pasaba con ellos? Que si los intérpretes estaban equivocados, entonces darían una interpretación errada que haría que los que le seguían, indudablemente, erraran también en sus convicciones, en sus creencias. Por eso es tan delicado. Cuando Jesús confrontaba a estos intérpretes, les preguntaba, ¿cómo lees? Esa es la invitación que nos hace a nosotros. Nos invita a leer, ¿no es cierto?, entendiendo aquello que es categórico, aceptando aquello que es categórico y claro, leyendo el contexto, comparando los textos. Nosotros tenemos la posibilidad de leer y Dios nos invita a nosotros para que hagamos ese ejercicio. Entonces, ¿cuál es el valor de las fuentes eruditas? ¿Cuáles son estas fuentes eruditas? Primero veamos. Tenemos comentarios bíblicos, por ejemplo, comentario bíblico adventista, diccionarios bíblicos también. Hay muchos, no está solamente el diccionario bíblico adventista, hay varios más también que la iglesia nuestra promueve y por supuesto también hay muchas fuentes de comentarios, diccionarios que a veces compramos también de fuentes protestantes o católicas o judías, etcétera. A veces un teólogo tiene, por supuesto, también que estudiar o escudriñar para comparar algunas fuentes y algunos orígenes. Por supuesto, están los léxicos, hay sermones, están los folletos de escuela sabática. Todos estos son guías, son instrumentos, son ayudas para muchos de nosotros, indudablemente. Pero recordemos siempre, son fuentes no inspiradas. Son autoridades teológicas, pero son, en términos muy genéricos, son opinión humana. Por eso cuando ustedes examinen incluso el folleto de escuela sabática, no absorban todo como esponja. La invitación es a que comparen y reflexionen sobre cada cosa que aparece incluso en el mismo folleto a la ley y al testimonio.
Recuerden que ahí también se puede mezclar la opinión del autor. Hay una opinión del autor y el autor muchas veces puede hacer declaraciones que son opiniones personales. No y puede estar dando una interpretación de las escrituras que es personal. Puede estar influido sin haberse dado cuenta por conceptos culturales, por conceptos de la tradición. Indudablemente eso puede pasar y pasa. Por eso es importante que nosotros, incluso hasta los comentarios, todos, entendamos que son fuentes no inspiradas y que por lo tanto tienen que ser revisadas y analizadas a la luz de la ley y los testimonios. Por eso cuando vemos este texto tan conocido, 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a los textos bíblicos? No, porque todo lo bíblico es, por definición, bueno, ¿cierto? Todo lo del espíritu de profecía también, por definición, para nosotros es bueno. Ya pasó por las pruebas de los profetas la hermana White, no necesita pasar nuevamente por esa prueba. La iglesia adventista ya la aceptó como profeta hace muchos años, desde sus orígenes, hace mucho tiempo. Lo que nosotros necesitamos es probar las opiniones de cualquier ser humano, de cualquier persona que no sea profeta. Eso es lo que tenemos que examinar y retener lo bueno si está de acuerdo con la luz proféticamente revelada. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es el llamado, ¿no es cierto?, que se nos hace. Cuidado entonces con las falacias. ¿Qué son las falacias? Argumentos que parecen ciertos, pero que están construidos a partir de presuposiciones falsas. ¿Qué tipo de falacias encontramos? Hay 3 tipos de falacias muy comunes, y esto me interesa que lo entendamos y lo estudiamos porque nos va a ayudar a entender justamente gran parte de los problemas que hoy en día existen a nivel teológico. La falacia ad verecundiam, o falacia o apelación a la autoridad. ¿Cuándo se cae en esto? Cuando uno dice, no, es que lo que dice el erudito es verdad, ¿por qué? Porque es erudito, porque estudió. En la universidad estudió 20 años teología, así que tiene que ser cierto. O lo que dice el pastor muchas veces es verdad porque es la autoridad, porque es pastor. Eso ocurre mucho, yo creo, en la iglesia evangélica sobre todo, ¿no es cierto? Muchas veces la autoridad del pastor vale más a veces que lo que dice la Biblia. Uno le puede estar mostrando a un hermanito lo que dice la Biblia, pero no es que si mi pastor dice lo contrario, yo me guío por lo que dice mi pastor. Eso ocurre mucho en la cristiandad. ¿Ocurrirá dentro de la iglesia adventista? Por supuesto que también ocurre. Son fenómenos que ocurren porque son fenómenos humanos. Falacia ad populum o apelación a la mayoría. ¿Qué significa esta falacia? Esta falacia es que la que nos dice que lo que dice la mayoría es verdad porque precisamente lo dice la mayoría. Pero la verdad se decide por mayoría. Nosotros hemos llegado a a establecer, digamos, que el día, si fuera por eso, digamos, el día domingo debería ser el día de reposo, porque la mayoría lo cree. Pero nosotros sabemos que la verdad no tiene que ver con las mayorías. La verdad es verdad porque es verdad, pues Dios lo estableció. Si hay una cita categórica y clara, y no solamente una cita, con una cita no solamente se construye una doctrina. Las doctrinas se construyen a partir de numerosas citas que se van relacionando indudablemente. Pero el hecho de que la mayoría no lo crea, no lo convierte en algo falso. Por lo tanto, si ustedes escuchan este argumento de que no es que lo dice la mayoría, es que lo dice la mayoría cree esto, entonces tiene que ser cierto, no es un argumento válido, es una falacia. Y hay una tercera falacia también muy común que consiste en este ataque personal. Muchas veces lo que dice esa persona no es válido porque no tiene estudios. Jesús mismo fue atacado con esta falacia, ad hominem. Dijeron, de su lugar de origen pueden hacer algo bueno, ¿no es cierto? Cuestionaban su origen, su educación, ¿dónde estudió? ¿De dónde provino? ¿Quiénes fueron sus rabinos maestros? Jesús no estudió en las escuelas formales, no estudió en las academias más prominentes, las de élite del mundo judío. Sin embargo, Jesús ostentaba una sabiduría con humildad, ¿no es cierto? Poseía una sabiduría mucho más perfecta, más amplia, completa, integral, que la que poseían todos los rabinos de la época. Las palabras que el Señor ha enviado serán rechazadas por muchos, dice esta cita. Y esta es una advertencia para nosotros como adventistas y en nuestros tiempos.
Dice acá, y las palabras que el hombre pronuncie serán recibidas como luz y verdad. Fíjense, las palabras de muchos hombres. La sabiduría humana se opone a la negación del yo y a la consagración y fomentará muchos medios que tienden a dejar sin efecto los mensajes de Dios. No podemos de ningún modo poner nuestra confianza en quienes no estén en íntima comunión con Dios, que aceptan las opiniones humanas, pero que no pueden discernir la voz del genuino pastor. Además, la influencia de ellos hará que muchos se descarríen, aunque se acumulen evidencias ante sus ojos como testimonio de la verdad que el pueblo de Dios debería poseer para este tiempo. Se considera que la verdad hace que los seres humanos acudan a Cristo y que recobren fuerzas, dominando y enterneciendo sus corazones e inspirándolos con celo y devoción y amor a Dios. Entonces es importante. Y esta cita que dice en el libro de Testimonio tomo 1, dirigida a un hermano que justamente tendía a poner o sobreponer las opiniones humanas por sobre los escritos inspirados. Cuando usted debiera estar estudiando su propio corazón, está ocupado en leer libros. Cuando por fe debiera acercarse a Cristo, usted está estudiando libros. Y que todo su estudio será inútil a menos que se estudie fielmente a sí mismo. Y esta cita la podemos complementar con esta última cita con la que ya vamos terminando. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23-24. Que nuestra oración, nuestro pensamiento, sea precisamente el escudriñar nuestro corazón, el buscar hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos demos cuenta de que a través de esa forma Dios puede obrar en nosotros y puede iluminarnos para entender su palabra y su verdad, es que estaremos en el camino correcto para poder hacer de la Biblia una verdadera fuente de estudio para entender la voluntad divina. Querido Luciano, ahí dejo en tus manos para poder moderar las preguntas, consultas que pudieran haber. A finalizar, a menos que alguien tenga un comentario, puede hacerlo sin ningún problema. Hermana Gabriela, puede prender su micrófono. Adelante. Hermano Daniel, buenas noches. Muy lindo Amén. la predicación. Eh, no, lo que me quedó dando vuelta cuando usted dijo que para el Señor no dejó escrito que hubiesen ancianas, tampoco dejó escrito que hubieran pastoras, ¿no? Exactamente, que de hecho el estatus de anciano es el de un pastor. Los ancianos son los pastores locales. La Biblia en realidad no discrimina o no cuenta con el cargo de pastor, el rol de pastor. En realidad el pastor es un nombre más moderno que se le ha dado al mismo ancianato. La única diferencia que hay entre el anciano y el pastor, del punto de vista bíblico, en realidad es ni una. No hay ninguna diferencia Ya, entre un anciano y un pastor. Los pastores y los ancianos tienen las mismas exigencias porque corresponden al mismo rango, efectivamente. Así que, como usted bien dice, hermanita, eh, si no hay autorización para nombrar ancianas, tampoco hay autorización con mayor razón para nombrar pastoras. claro. Pero sí puede una mujer predicar. Por supuesto, exactamente, y usted lo ha dicho muy bien. Una mujer tiene las mismas posibilidades que el hombre para hacer exactamente toda obra misionera, todo lo que implica porque todo ser humano, Dios constituyó como sacerdote a todo el cuerpo de creyentes. En ese cuerpo de creyentes se constituyen, ¿no es cierto?, hombres y mujeres. Las labores sacerdotales tienen que ver en ese sentido con todo lo que implica el ministrar. Para ministrar en la iglesia, nosotros somos, desde ese punto de vista, todos estamos ministrando. Por eso hay tanto ministerio. Cuando una hermana de iglesia es nombrada, por ejemplo, para el ministerio de diaconisa, ministerio de escuela sabática, ministerio de personal, son ministerios. Sí, Y desde ese punto de vista, ya es una ministra. El tema es que la ordenación, particularmente, implica la imposición de manos. Y la imposición de manos es podríamos decir, un atributo espiritual que Dios ha dado y ha conferido particularmente a dos rangos dentro de los dones que Dios ha conferido a la iglesia, que son el ancianato y los diáconos. No hay otra autorización bíblica, digamos, con relación a eso. ya, hermano, muchas gracias. El tema es que la imposición de manos tiene que ver con
la habilitación para ocupar un cargo. El ungimiento es imposición de manos para otra cosa, no es para un cargo, es para en este caso, proveer sanidad o orar por los enfermos. En este caso, aquellos que tienen precisamente la imposición de manos son aquellos que pueden ungir. Una persona que no tiene imposición de manos no puede efectuar, efectivamente, no puede participar de esa responsabilidad de ungir a otra persona, efectivamente. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más puede prender su micrófono y expresarlo? Hermana Marjorie, adelante. Sí, agradezco mucho el tema. Solo quería preguntar, no sé si es preguntar la palabra, pero mira, justamente ayer en una reunión, un pastor joven planteaba que, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, que el bautismo finalmente venía de, ¿cómo se llama?, de Juan el Bautista, porque era esenio y que finalmente era una tradición. Y como que Cristo toma esto y bueno, ya hagámoslo porque, no sé. Bueno, a mí me pareció muy curioso todo lo que él me decía, pero yo le decía, pero a ver, pero esto también sale en 1 Corintios, que cierto, todos fueron bautizados en el Mar Rojo. Y me dio una serie de cosas. Y hoy día yo, en mi trabajo también hablaba con otros pastores. Y me decía, lo que pasa, hermana, es que el griego y el no sé cuánto y el no sé cuánto, entonces en el fondo a veces los hermanos llegan a una misma verdad, pero finalmente estaban equivocados en varios puntos y no sé cuánto. Y le dije, yo la verdad, no sé si seré muy simplista, pero creo, en mi humilde opinión, y me gustaría saber la suya, que lo único que tengo yo es la Biblia y sus distintas versiones, el espíritu de profecía y mi sinceridad, y pedirle al Señor con todo mi corazón que el Espíritu Santo abra mi entendimiento y me ayude en las cosas más simples, porque finalmente es cambiar el carácter, botar el egoísmo, ¿cierto? Y irse transformando. Porque ciertamente el pueblo común, creo yo, no tenemos acceso ni a estudiar teología, no tengo ni el tiempo para eso, ni todo el griego, ni todo el hebreo y no sé qué más. Entonces no sé si seré muy simple yo en creer que Dios puede abrir a tal punto nuestra mente que aunque sea con una versión que en algunas le falta esto, que está equivocada la palabra acá y allá y no sé qué más, pero que aún así, con toda la sinceridad del mundo, podemos llegar a una tremenda y profunda verdad sin saber ni hebreo ni teología, porque Amén. me Exacto. dicen tanta cosa que yo digo, wow, así esta verdad extraña. ¿Y qué termino viendo yo? Y no quiero desanimarme, pero ¿qué es lo que veo yo? Que lo que me están diciendo es, perdón que lo diga así ya, pero este populacho sí es que entiende algo, pero nosotros aquí los teólogos tenemos la... Y yo decía, oye, pero... Y me sentí muy mal, la verdad, y después digo, no, pues no puede ser así, entonces agradezco tanto este tema, porque quedé muy chasqueada, y hoy día Sí. también. Pero digo, seré, a lo mejor soy muy simple No, yo. sabe, hermanita, que le agradezco, pero muchísimo este comentario, porque comparto absolutamente lo que dice, y creo que por eso es importante que estudiáramos este tema. Y perdón por habernos extendido un poquito más del tiempo, pero en realidad, efectivamente, si el Evangelio fuese dado solamente para que los teólogos lo entendieran, solo los teólogos serían salvos. Esa es la realidad. Y el hecho de que justamente el Evangelio fue hecho de tal forma, con tal grado de simpleza, que hasta los niños lo puedan entender, hasta la persona más humilde, más sencilla, puede ser salva si es sincera. La Biblia fue hecha de esa forma. Precisamente por eso, cuando Cristo vino en un envase humilde. Y cuando Cristo constituyó profetas, buscó a las personas de distintas posiciones. Si ustedes no se dan cuenta, los escritores de la Biblia fueron también personas de distintas posiciones sociales. Hubo algunos que tuvieron más educación, más formación, y otros no tuvieron esa formación. La hermana White, interesante. Ella no tuvo una educación completa, una educación, podríamos decir, formal, integral, como el mundo exigiría. Y sin embargo, cuando uno examina todo lo que escribió, indudablemente que no pudo haber provenido de una persona que no hubiera tenido educación. ¿Quién le dio esa educación? ¿Quién le dio esa formación? Por eso ahí notamos otra prueba más de que fue una profetisa. Usted hace muy bien en tener la Biblia y el espíritu de profecía de cabecera como las fuentes de autoridad, porque ahí es donde
tiene la herramienta necesaria y no se necesita, en realidad más que eso, para poder escudriñar todo, y por eso el consejo de escudriñarlo todo y retenerlo, bueno, es que cuando nosotros entendemos y estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía, estamos recién entonces en condiciones de poder examinar comentarios, léxicos, opiniones humanas, y por supuesto, el hebreo, entender el hebreo y el griego, puede ser útil siempre y cuando nosotros entendamos primero los principios y los conceptos bíblicos que aparecen, ¿no es cierto?, a la luz de las fuentes inspiradas. Por eso no muchas veces el hebreo y el griego ayudan, porque a veces incluso me ha tocado ver diccionarios de términos hebreo o griego que trabajan también con preconceptos. Es interesante. ¿Por qué? Porque los léxicos también fueron creados en su mayoría. De hecho, yo digo los que usamos incluso los en teología adventista. Luciano lo sabe bien también, que estudió también ahí un tiempito teología. Estudiamos y revisamos, ¿no es cierto?, lo que se recomienda. Se recomiendan fuentes que son no adventistas. Los diccionarios y léxicos que usábamos nosotros son protestantes, católicos y a veces hasta judíos. Esa es la realidad. Entonces, guiarnos por las definiciones que aparecen en estos comentarios, léxicos, diccionarios, aunque provengan de eruditos, entre comillas eruditos, ¿no es cierto? Pueden ser personas muy estudiosas, pero generalmente también tienen sus propios prejuicios, sus propios preconceptos. Así que es muy oportuno su comentario, querida hermanita Marjorie, porque efectivamente nosotros necesitamos aprender a poner equilibrio en eso y no ser reflectores de ideas de otras personas, como recomendaba también la hermana White, sino nosotros aprender a escudriñar la verdad por nosotros mismos. Muy bien. Le damos gracias a la hermana Marjorie. Y si no hay más comentarios, a menos que alguien escriba, es por eso que el Señor Jesús revela sus designios a los más humildes, dice la hermana Esther. Muchas gracias por su comentario, hermana Esther. Vamos a finalizar entonces, vamos a pedir a Daniel, por favor, que termine con una oración y ya nos despedimos. Perfecto. Vamos a orar. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Te agradecemos por la bendición que nos has dado de poder tener este estudio. Rogamos, Señor, tu ayuda, tu bendición. Danos una bonita noche de descanso. Permítenos, Señor, tener una buena semana, individualmente cada familia representada, tú estés con ellos, Señor. Bendícelos sobre todo en sus necesidades, su salud, trabajo, lo que necesiten. Especialmente, Señor, en este encuentro diario que queremos tener contigo. Ayúdanos para que nuestra comunión personal realmente nos motive y nos ayude a buscarte de todo corazón, entender tu voluntad con la disposición, efectivamente, a hacerla. Aprender a escudriñar nuestro corazón a la luz de lo que tú nos vas revelando cada día. Te pedimos esto sin merecerlo, sino confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor.